La historia demuestra que la tecnología destruye empleos, pero crea otros nuevos. Vivir sin tecnología es imposible, y si empezáramos de cero, volveríamos a crear todo de nuevo, porque si no, en la naturaleza, desnudos, nos mata. Tienen que entender que Internet es como la calle, y de la misma manera que no salen desnudos a la calle, a menos si están sobrios, no lo hagan tampoco, no se exhiban más allá de lo necesario en Internet. Y me parece que lo digital es una evolución natural de la evolución de la tecnología, y que no verlo es como no haber visto en su momento los ferrocarriles, el motor de combustión interna o la televisión. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy, si me permiten la recomendación, les sugiero que tengan interés y que no se distraigan, como diría un viejo maestro. No se distraigan porque vamos a ingresar, acompañados de la mano de un experto, a un mundo que creemos conocer, pero no sé si lo conocemos tanto. No sé si estamos enterados bien del mundo que nos toca y del que les va a tocar a nuestros hijos. Me parece que ese es el descubrimiento más importante que podemos hacer, empezar a comprender en qué mundo estamos y en el qué mundo vamos a vivir. Y lo vamos a hacer con Alberto Arévalos. Hola Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Que es autor de un par de libros importantes, uno se llama La Revolución Horizontal y el otro es el que está presentando ahora, que se llama Reputación en la Era del Control Social. Alberto, para seguir un camino en nuestro conocimiento de ese mundo del que vos sos experto, me gustaría empezar primero por vos mismo. ¿Cómo fue tu historia en la relación con ese mundo? Porque vos sos periodista, sos escritor, sos consultor y además fuiste responsable de estrategias globales de Google, de Facebook, de compañías muy importantes. Pero anterior a todo eso, hay una historia que contar, que es la tuya personal. Vos nacés como periodista en Buenos Aires. En realidad, yo iba a ser ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico. Yo estudié electrónica y telecomunicaciones. Es más, tengo un posgrado en telecomunicaciones de la vieja Entel, que tenía una escuela superior de telecomunicaciones. Y mi destino estaba en la electrónica, en las telecomunicaciones, que sigue siendo mi hobby. Y eso yo creo que me vinculó siempre con la tecnología y con todas estas cosas que siempre aproveché, sí, siempre me vino bien. Yo siempre digo que los periodistas, además de periodismo, tendrían que estudiar alguna otra cosa, ¿no? Lo que les guste, porque eso te da ciertas bases. Y cuando me fui del periodismo y pasé a comunicación corporativa, mi primera empresa grande fue Cisco Systems, que en aquel momento era la empresa que estaba construyendo de alguna manera de Internet. Pero ¿cómo llegaste de la ingeniería electrónica al periodismo? La verdad, porque allá en los 80s tenía un amigo que tenía una revista subterránea y que la vendíamos en los recitales huyendo de la policía. Y empecé a escribir por hobby. ¿En los 80 huyendo de la policía? En los 80, 81, 82. No en los post-83. Claro. Fines de los 79, comienzo de los 80. ¿Te perseguían por vender la revista? Y éramos medio subversivos porque... ¿Qué tipo de revista era? Una revista subterránea que se llamaba Vida. Hablábamos de poesía, hablábamos de arte, hablábamos de política. Yo para el 2 de abril escribí una editorial en contra de la guerra. ¿Cuándo fue la invasión a Malvinas? A Malvinas, sí. Que terminaba diciendo la patria es la madre de todos, pero una madre no manda a sus hijos a la muerte. Y eso no nos valió así mucha simpatía de mucha gente. Pero yo estoy orgulloso de haber dicho eso en aquel momento. El 2 de abril, no el 14 de junio, ¿no? Así, claro, cuando había un gran apoyo popular exactamente, a la decisión. Y bueno, y ahí fue cuando le tomé, y ahí me empecé a hacer amigo de muchos periodistas. Ricardo Carpena, que ahora está en Telam, Norberto Mazo, Alejandro Méndez, una serie de gente. Después conocí a Hernando Cleimans, muchos periodistas. Y yo era medio la mosca blanca, porque se juntaban, nos íbamos a tomar un café, todos trabajaban en algún medio, en Semana, o en Editorial Perfil, o en algún diario. ¿Y vos dónde trabajás? Yo trabajo en Entel, en planeamiento.
Hasta que finalmente me Qué convencieron. antiguo suena decir ahora Entel. Entel, ¿no? sí, y bueno, sí, es antiguo. Cuando era... Es antiguo, claro. Son más de 30. La gente ahora, imagínate 30 años. que si estamos hablando de la velocidad con la que se reproducen los aparatos electrónicos, imagínate pensar ahora, recordarle a la gente que en una época existía el teléfono de cable Sí. y que además era uno de los objetos más codiciados. Pedir a Entel que te ponga un teléfono y los departamentos se valoraban Si según, tenía teléfono, ¿no? según tenga teléfono o no. Estamos hablando apenas de los años 80. Sí, fines de los 80, claro. Que había un plan que se llamaba el plan Megatel, que había que pagar por anticipado para ver si te ponían el teléfono. Claro. Bueno, y entonces ahí decidiste buscar trabajo de periodista. No, iba a empezar a trabajar en un diario que nunca salió, que iban a ser Los Radicales, que se iba a llamar Democracia, que iba a dirigir Hipólito Solari y Irigoyen. Y el diario nunca salió. Entonces, uno de los que iba a ser mi jefe ahí, que era Hernando Clemens, él trabajaba en la agencia EFE, había sido periodista de mucha trayectoria, estaba en Editorial Perfil, y un día me llama a ver si quiero ir a trabajar a EFE en las madrugadas, entrando a las 12 de la noche y saliendo a las 6 de la mañana, esperando los diarios de la mañana y haciendo los resúmenes de noticias, qué sé yo. Y fue una gran experiencia, fue una gran escuela. Trabajé en teletipos. Además, Claro, para en esa época. cualquier periodista sabe que quizás la mejor formación es la agencia Es la de agencia, noticias. definitivamente. Y a los 2 años era jefe de redacción de EFE en Buenos Aires. Y de ahí pasé a Reuters, Que es una agencia inglesa. inglesa. EFE es española. Es española, EFE es inglesa. Estuve poco tiempo en Buenos Aires, se me mandaban a Colombia en comienzo de la guerra con los narcos. Me tocó cubrir todo el combate contra el cartel, cubrí la invasión en Panamá de Estados Unidos, estuve en Centroamérica, estuve en El Salvador, en varios episodios de esos. Entonces, cuando fue el primer intento de golpe de Estado de Chávez, me mandaban a Venezuela. Así que donde había algún tiroteo, yo era el candidato para. Bueno, para ir. lograste sobrevivir a todo eso. Sí. ¿Y cuándo aparece entonces el pase a las industrias de la comunicación, a las tecnologías? Bueno, me voy a Miami como editor general para América Latina de Reuters. Y ya con 10 años en Reuters, que al final fue la compañía que más tiempo trabajé en mi vida, quise volver a Argentina. Y yo quería trabajar en un diario, porque mi papá es gráfico, mecánico gráfico. Y yo me crié entre la tinta y el papel y siempre quise trabajar en un diario. Y vine, tuve una conversación en La Nación, no llegamos a ningún acuerdo, me volví a Miami y ahí la opción que se me abrió fue trabajar en una agencia de relaciones públicas global, que se llama Fleishman Hiller. Me contrataron de un día para otro, almorzamos un miércoles y estaba trabajando el jueves. Y ahí empecé, digamos, mi pase a lo que son las relaciones públicas y las comunicaciones corporativas. A ver, Esa fue mi escuela también. Pongamos ahí un límite, en este sentido, un límite de tiempo. ¿Esto ocurre en qué año? 1997. 1997. O sea, es una era anterior a todo lo que pasó después. Era el comienzo. Era el comienzo. Era el comienzo. Yo tuve la suerte de estar vinculado a Internet desde el comienzo del Internet comercial. Muy poca gente se acuerda que hasta el 96 Internet era una red, obviamente una red de redes, pero que vinculaba universidades, algunos foros de discusión. Pero la ley de telecomunicaciones del 96 de Bill Clinton abre Internet comercialmente. Claro. Y ahí empieza el crecimiento exponencial de los sitios web, la aparición del e-commerce, la aparición de las .com, el crash de las .com y después lo que se llama el build-up de la red. Yo estuve vinculado porque en el 96 fuimos la primera agencia en Reuters que producíamos un servicio especial de noticias para algunos portales. Yahoo, América Online, Star Media. Y entonces, ya de entrada, digamos, desde su nacimiento, estamos vinculados, o estuve yo vinculado con Internet. En tu libro, Reputación en la era del control social, hay un momento en el que fijás casi con precisión día y hora, en el 2005, creo que es cuando Steve Jobs presenta el smartphone, el que es... 2007. 2007, cuando presenta... El iPhone. El iPhone, ¿no? Que 2007 parece ayer, ¿no? Son 9 años. 9 años, sí, pero digo, sí. por eso estoy tratando de describir el tiempo, 1996, 97, 2007, cómo se va acelerando el tiempo.
Absolutamente. Y yo le dediqué en este libro un capítulo al tema de la tecnología y ahí muestro el hilacha, digamos, y hago algunas analogías. Una es que si los motores de los autos evolucionaran a la velocidad que Tomaste el modelo del Ford T. Exactamente. Y si evolucionaran a la misma velocidad de los microprocesadores, que es lo que está en el corazón de cualquier computadora, y el teléfono celular moderno es una computadora, que además hace de teléfono, pero es una computadora, los autos podrían viajar ya a mayor velocidad que la velocidad de la luz y costarían 3 o 4 centavos o 5 o 6 centavos, hicimos el cálculo para el libro. Ese es el grado de evolución de la electrónica. Vos pones otro ejemplo que dice que de tal modo el Ford T, si hubiera avanzado a la velocidad de los procesadores, hoy por hoy tendría una velocidad tal superior a la velocidad de la luz que le permitiría dar 33 billones de vueltas a la Tierra. Digo, cuando uno hace ese tipo de comparaciones, realmente te das cuenta que el tiempo ha tomado otra dimensión. Y la pregunta que yo te hago a vos ahora, y que vamos a seguir conversando, es ¿qué pasa con vos, con una persona que no sos un nativo digital, como se dice ahora, que sos de los nuestros, digamos, de los anteriores? ¿Qué pasa con la persona que descubre ese mundo? ¿Qué pasa con su cabeza? Que si tiene que aprender todo de nuevo, empieza como vuelve al jardín de infantes la tecnología. A ver, yo siempre pienso en mi papá, que tiene 80 años, que nació cuando las heladeras eran de gas, todavía de querosén, y ahora me manda mensajes por el chat de Facebook. Yo creo que la gente que dice, no, yo la tecnología no la entiendo, no me gustan. Porque además pienso que la tecnología es lo que nos hace humanos. ¿Sí? Desde que bajamos del árbol y usamos la primera rama para defendernos o para alcanzar alguna fruta que estaba más alto, inventamos la tecnología. Y de ahí no podemos volver para atrás. La tecnología es una herramienta. Vivir sin tecnología es imposible. Y si empezáramos de cero, volveríamos a crear todo de nuevo, porque si no, en la naturaleza, desnudos, nos mata. Cuando decimos la vuelta a la naturaleza, eso es un mito. Si nos volvemos a la naturaleza naturalmente como somos, la naturaleza nos mata. Y necesitamos de ropa, necesitamos de calzado, necesitamos de un montón de cosas que nos provee la tecnología. Estamos viviendo un mundo donde la tecnología avanza, sobre todo la tecnología electrónica, avanza a mucha velocidad. Yo digo en el libro, respondiendo a leyes de la física, y contra eso nadie puede hacer nada, me parece que lo peor que podemos hacer es negarlo, oponernos o resistirnos. Creo que tenemos que aprovecharlo, porque en tecnología de la comunicación, que es de lo que estamos hablando, la comunicación es inherentemente humana. Entonces, lo que nos permita comunicarnos y comunicarnos más, con más gente, es mejor, por definición. Después podemos discutir un montón de otras cosas, y las redes, internet, podemos discutir días sobre eso. Pero a priori, yo creo que estamos en la era de la verdadera libertad de prensa, porque antes era la libertad de tener una prensa si la podías pagar. Pero hoy vos, los chicos en las cámaras, cualquiera, con un costo prácticamente cero, se puede armar un blog y si tiene algo interesante que decir, va a tener una audiencia. Antes, ¿cómo hacías? Si no eras millonario y te podías comprar una impresora o un canal de televisión o una radio. Y esa posibilidad, yo llamo siempre la posibilidad, de comunicarse sin restricciones a un público global, cuando yo lo veo de esa perspectiva me parece absolutamente maravilloso. Porque me parece uno de los mejores momentos para vivir. Y me parece que aprender a usar un celular o aprender a usar una red social, o por lo menos tener la inquietud intelectual de entender cómo es eso, me parece fundamental. Y yo cuando los veo a mis viejos, que tienen, mi viejo más que mi mamá, que tiene 80 y pico de años y andan con su celular mi viejo estudia computación, me parece fantástico, me parece que depende mucho de la actitud que tengamos frente a la vida en general, ¿no? Alberto, siguiendo junto con vos, el camino ¿no? de tu descubrimiento del mundo digital, ¿qué te pasa personalmente cuando vos sentís que
o te incorporás a ese nuevo mundo o quedás afuera. ¿Cuándo comprendiste eso? Yo nunca tuve la sensación, nunca me motivó el miedo de decir, uy, me quedo afuera, me quedo desactualizado. Para mí fue muy natural, porque como tengo formación tecnológica, cuando yo entré en Cisco en el año 2000, que era el boom de la construcción de la infraestructura de Internet, que después cayó en el 2001, yo hablaba con los ingenieros y entendía lo que me decían y yo les podía hablar el mismo idioma y ellos se maravillaban de que podían hablar con un tipo de comunicaciones que generalmente son más literarios, que puedan hablar de bits and bytes y de routers y switches y a mí, yo iba a Cisco en Silicon Valley, en San José, y yo me pasaba horas embobado viendo los racks de equipos. Yo soy medio nerd, a mí me gusta eso. Pero me gusta no en sí mismo. Yo siempre vi la tecnología como un medio para alcanzar un fin determinado, ¿sí? Entonces, siempre, para mí fue muy natural, siempre me gustó, nunca sentí que... Y me parece que lo digital es una evolución natural de la evolución de la tecnología, y que no verlo es como no haber visto en su momento los ferrocarriles o el motor de combustión interna o la televisión. Ahí en el libro decís en algún momento también que en algún momento se discutía en las empresas, en los departamentos de comunicación de las empresas, si había que estar o no en las redes. Cosa que hoy te parece increíble que se haya discutido eso, ¿no? Todavía hay algunos que lo discuten. Mira. ¿Todavía? ¿Por qué? A ver, mi primer libro fue La Revolución Horizontal, que escribimos junto a Gonzalo Alonso, que en aquella época era el Managing Director de Google para América Latina. Yo estaba en Google en ese momento. Lo que dio origen a ese libro fue un artículo que yo escribí para una revista de la Universidad de Palermo, donde estaba planteada esta discusión de sí. Y yo dije, para mí es muy simple. Y la respuesta era, y el título del artículo era, Yendo donde están las audiencias. Eso fue el año 2008, 8 años. Si la gente está, vos sos comunicador también, vos le vas a un público, una audiencia determinada, y vas a ir a hablar o vas a ir a comunicarte donde esa gente está. Si esa gente está ahí, no hay más discusión posible. La discusión es cómo, cuándo, de qué forma, con qué mensaje, en fin, todo lo que es, pero desde el punto de vista estructural, estratégico, para una empresa, una organización, un gobierno, cualquier instancia que comunique, no hay que decir, la gente está ahí. Y además en el libro haces especial, dedicás un par de capítulos, más de un par de capítulos, a lo que llamás la percepción y la reputación. De hecho, de eso trata el libro, ¿no? Actual. En el sentido de que cualquier empresa, y ponés varios ejemplos, recuerdo el de Domino's Pizza en Perú. En Perú. Ponés el ejemplo de cualquier empresa, una persona, hasta la persona que atiende en la puerta de una empresa, puede destruir la empresa con una acción inadecuada con un cliente, con una persona. Me gustaría que cuentes lo que pasó particularmente, porque creo que ejemplifica bien lo que pasó con Domino's Pizza en Perú, que era una cadena de pizzerías que tuvo que llegar a cerrar 30 locales simplemente porque en uno de los locales una de las personas no atendió bien a un cliente. Sí, la anécdota es que un periodista, para colmo, digo para colmo porque los periodistas tenemos mecanismos, digamos, para hacernos oír o facilidad para escribir y para contar historias. Y reaccionar de inmediato. Y reaccionar de inmediato. Este muchacho pide una pizza y le viene con una cucaracha metida dentro del queso. Él llama a Domino's Pizza y les pide, por favor, que le cambien la pizza. Esto ocurrió en Perú. En Perú, en Lima. La respuesta de Domino's Pizza es que le podían cambiar la pizza si le devolvía la pizza entera. Y él ya se había comido una porción. Toda la discusión quedó en ese tema, digamos, que él se sintió ofendido y maltratado por una persona que quizás de cuarto, quinto, sexto nivel en la estructura de la organización, que quizás desde arriba, desde los que están planeando el negocio, no tienen en cuenta que la persona que atiende el teléfono es la cara de la compañía en ese momento. Y por más esfuerzo que vos pongas en comunicación, en marketing, al final, lo que yo llamo la zona de fricción del consumidor con la marca, es esa personita, ¿sí? Que le puede haber dicho, discúlpenos, qué pena con usted, le mando otra pizza. Y listo.
no hacer esa discusión, te diría hasta miserable, porque me falta una porción, no te la puedo cambiar. Lo que generó la reacción de él, lo que generó que posteara en Facebook, pusiera la foto, se sumaron un montón de gente y se armaron una erupción alrededor de eso que motivó la intervención de las autoridades bromatológicas de Lima. Descubrieron que no era solamente una cucaracha, sino que el estado de las cocinas no era el mejor. Tuvieron que cerrar la franquicia en Perú. Por un lado está bien, porque si tenían las cocinas en mal estado, pero digo, lo que detonó todo eso fue un mal manejo de la comunicación. De hecho, yo pongo en el libro un comunicado de la CIO diciendo, nosotros hacemos pizza, no somos comunicadores. Y resulta que eso es un gravísimo error. Los CIOs de las empresas, los gerentes de las empresas, los dueños de las empresas, tienen que entender que una de las funciones más importantes que tienen es la de comunicar, porque la comunicación es una herramienta del management. Y la comunicación no puede ser una parte de marketing. Bueno, yo hago marketing, hago publicidad y ahí está el chico de comunicaciones, de PR, que me escribe los comunicados de prensa. No, comunicación es una herramienta que tiene que estar sentada en la mesa de decisiones. Porque cuando pasa eso, no hay marketing ni publicidad que valga. Es la reputación lo que está en juego. Hay otro ejemplo que pones también muy conocido para nosotros, para el público argentino, porque tuvo que ver hace poco en la confitería La Biela, de dos chicas que se besaron y el mozo les dijo que tenían que irse del bar porque no se podían besar ahí. Y después se armó una besada, fueron sí, grupos a hacer una demostración frente al bar. Vos contás que también nos ocurrió en una pizzería que se llama Kentucky. Kentucky, sí, así empieza el libro. Así empieza el libro. Así empieza el libro. Y lo mismo, quien genera generalmente ese tipo de problemas reputacionales, porque después la empresa tiene que salir a responder, a decir, no, no somos homofóbicos, discúlpenos, tienen que empezar a salir a dar explicaciones, por una persona que le dice a dos chicas que no se pueden besar. Pero quería tomar el ejemplo de las empresas para también extenderlo, porque hay personas que creen que, o porque tienen una empresa chiquita, o porque ellos mismos son una empresa, no tienen que cuidar en ese aspecto, y lo que vos destacás pasó con Avianca, también otro ejemplo que ponés, pero lo que vos destacás es que cualquier persona teniendo esto, que es un aparato formidable, posteando una foto o un video, puede destruir la reputación de un político, de un partido político, de una empresa, y ha pasado también inclusive con políticos. Recuerdo a uno en particular, ya hace algunos años, que lo filmaron en el momento en que pedía un correctivo para una chica que simplemente lo que quería hacer era hacerle una multa de tránsito, ¿no? Y él, haciendo valer su condición de político, pedía, y quedó filmado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que la herramienta en sí es una herramienta de poder. Y lo que yo digo en el libro es que hoy por hoy hay más o menos unos 2.000, ahora debemos estar en 2.300 millones de personas con acceso a Internet, de los cuales 1.000 y pico deben ser smartphones. 800 millones, 1.000 millones de smartphones. Una cosa que señalás también que es notable, que para el común de la gente, o para mí fue una novedad, ¿no? O no una novedad, sino que reparar en eso. La marca Apple, que se llama Apple Computer, sí, borró el computer. Sí, borró Apple. Porque inclusive el negocio de computadoras para Apple ya no es el principal. Claro, porque la computadora ya quedó superada, porque esto es una verdadera computadora. Esta es la verdadera computadora personal. Esta es la verdadera computadora personal. Yo resuelvo un montón de problemas trabajando desde el celular. Nos da un montón de productividad que antes teníamos que esperar a llegar a una oficina para hacerlo. Pero lo que yo decía es que esto que estábamos hablando ahora de reputación y el poder de estos aparatitos, imagínate hoy en día, si tenés 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes del planeta, probablemente no más de 1.000, 1.100 tengan acceso a smartphones. Pero eso se va a extender y se va a profundizar. Entonces, imagínate un mundo con 3.000, 4.000 o 5.000 millones de smartphones. La cantidad de puntos donde se pueden producir este tipo de cosas, que antes también se producían, pero no salían de un círculo muy pequeño, de la experiencia del consumidor con la gente a la que le podía contar. Ahora se lo puede contar al mundo. Y ocurre, y pasa, y tiene consecuencias. Porque los ejemplos que yo pongo ahí no es que se me ocurrieron, sucedieron. Claro. Entonces, el libro un poco lo que trata es de advertir
a los que tienen que tomar decisiones, ya sea individuales, un médico o un plomero, hasta el CEO de una empresa, de que la reputación hoy en día la hace la gente que interactúa con vos y la vuelca en Internet. Y eso está encontrable para cualquiera que lo busque. Alberto, recién hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo todo queda registrado en Internet, cómo todo lo que hiciste, lo que escribís, lo que opinaste, las fotos que tomaste. Y eso conlleva riesgos, naturalmente, porque alguien se puede arrepentir o no quiere que toda su privacidad esté expuesta. Y de algún modo nos lleva a algo que ha pasado también, que es el reclamo de algunas personas de querer que le quiten de Google todo lo que hace referencia a ellos, ¿no? Y lo que se llama el derecho al olvido, que se ha legislado en Europa, ¿no? Vos tenés ahí una posición contradictoria que además es muy buena porque en el libro está expuesto las dos posiciones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho al olvido? Vos pones el ejemplo de una niñera que cuida a un chico, que se queda dormida cuidando al chico y aun cuando el chico no le pase nada, la niñera es despedida, digamos, y cuando se ofrece su trabajo, alguien la va a contratar, sería bueno que supiera que tiene ese antecedente laboral. Pero por otro lado también ese antecedente laboral puede hacer que nunca más consiga trabajo. ¿Cómo se equilibra eso, no? A ver, es un tema complicado, es un tema delicado. Yo digo que el derecho de olvido también va a acompañar a un derecho a conocer. Sobre todo, es muy difícil opinar en abstracto, pero a mí me gustaría saber cuánta gente contrataría a una niñera para dejar a sus hijos si sabe que sus antecedentes no son buenos, ¿sí? Es bueno hablar en términos generales, pero cuando nos toca cerca, a veces modificamos nuestros puntos de vista. O por ejemplo, tantos casos hay de corrupción, o de curas pederastas que de pronto son trasladados de parroquia y la gente no sabe de dónde vienen ni qué antecedentes tiene, ¿no? Por eso. Entonces, y sería bueno saberlo. Sería bueno saberlo. Claro. Entonces, acá hay varias cosas. La primera vez, como decía un CEO de Google, Eric Schmidt, tipo muy inteligente, decía, si no querés que se sepa algo, no lo pongas en Internet. Primer punto. Bueno, pero a veces, en el caso de los periodistas, por ejemplo, a veces Internet toma cosas que han sido publicadas en un periódico. Ahora vamos a eso. Yo hablo de los individuos, hablo de la gente común, ¿sí? Sí. Tienen que entender que Internet es como la calle. Y de la misma manera que no salen desnudos a la calle, a menos si están sobrios, no lo hagan tampoco, no se exhiban más allá de lo necesario en Internet. Primer punto, como consejo. Sí. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Yo entiendo, y eso pasa, ¿sabes qué pasa? Puede haber una información errónea, de mala o de buena fe, pero puede afectar a una persona. Si esa información es errónea y es comprobadamente errónea, yo creo que los medios de comunicación deberían retirarlos de la red. El tema no es Google, porque Google es un índice. La biblioteca la conforman todos los sitios web que no son propiedad de Google. Google lo que hace es indexar eso, pero quien tiene que quitar la información es quien la puso. Hay un fallo de la Corte Suprema Argentina, en el caso de una chica, Belén Rodríguez creo que se llamaba, que quería que saquen sus fotos de los buscadores que estaban vinculadas a sitios pornográficos, a sitios de prostitución. La Corte dijo que el responsable no era Google. Por supuesto que no. A ver, eso es lógico. Lo que pasa que, y te lo digo porque yo en esa época estaba en Google todavía, y me tocó tener esta discusión con muchos abogados de la otra parte, y yo creo que todo se resumía a que era mejor demandar a Google porque Google tenía el bolsillo suficientemente profundo como para poder pagar cualquier demanda, ¿sí? Pero la lógica indica que yo si tengo un problema con el diario, no le reclamo al canillita, voy al diario, ¿sí? Bueno, Google es el canillita de Internet. ¿Qué pasa en los casos en que se desata una campaña de injurias contra alguien
que además tiene un propósito que es desacreditar a alguien, desprestigiar a alguien, arruinar su trayectoria. ¿Cómo hace esa persona si es un par de publicaciones dirigidas contra un político, contra un empresario, contra un sindicalista, contra quien sea, con el fin de desprestigiarlo y hacerle perder el puesto que tiene o que no pueda desacreditar su palabra, digamos? ¿Qué pasa cuando la información es francamente falsa, injuriosa y no se puede probar fácilmente? A ver, hay dos instancias de acción. La primera es la legal, que lleva su tiempo, y después está la proactiva. Es decir, muchas personas que están en la opinión pública, uno los busca y no tienen un sitio propio donde digan quiénes son, qué hacen, ni siquiera tienen un perfil en Wikipedia. Están dejando que su reputación se la maneje alguien. Entonces, cualquier político tendría que tener como mínimo un canal social o un canal de Twitter, un blog o una página en Internet donde ellos puedan... Porque ¿qué es lo que pasa? Toda esa información, lo que vos decís, termina pesando en las búsquedas. Cuando yo busco a esa persona, me van a aparecer todas esas cosas negativas relacionadas con esa persona. Si yo no tengo otros contenidos positivos, si no tengo otras cosas que digan quién soy yo de verdad, no hay forma de equilibrar eso. Pero cuando se ve eso en contrapeso, decís, bueno, si yo leo la página del señor tal y su canal el señor tal, naturalmente el señor tal me va a dar su mejor cara y su mejor versión. Obviamente. Para decirme yo soy buena persona. Pero es mejor que eso esté y no que no haya nada. Que por lo menos no pueda ver cómo piensa, es decir, qué es lo que piensa esta persona de determinadas cosas. Ahora, yo te digo, este es un país que sufrió mucho por la censura. Y me parece increíble que haya gente que reclame censura o censura previa. No podés, es decir, y la libertad es como el embarazo, o estás o no estás, digamos, sos libre o no sos libre. En este caso no es reclamo de censura, ¿no? Sino tratar de ver cómo se equilibra. Es que la única forma, el problema con Internet es ese. El problema con Internet, y esto yo lo conversaba una vez con Vint Cerf, que es uno de los padres de Internet, y él era un vicepresidente de Google, es todavía, y tuvimos esta conversación, y yo le pregunté si él se arrepentía de algo de lo que había hecho, y me dijo, la verdad que hubiera sido mejor, viendo ahora, que cuando vos entras a Internet no fueras anónimo, tuvieras alguna manera de registrarte y que se pueda asociar quién hace con una persona. Claro, dar la cara. Pero se optó por el anonimato, por razones de diseño, por diversas razones, y yo creo que hoy en día el anonimato protege a mucha gente en lugares como Irak, como Egipto, como China, como Cuba, como Venezuela. Pero la contracara de eso son todos los tipos que hacen bully o que hacen dicen acosos y ese tipo de cosas. Creo que hay que crear mecanismos y leyes. Creo que, por ejemplo, los diarios tienen una responsabilidad muy grande porque yo no puedo dejar, y yo veo comentarios horribles en noticias, en Internet, en los principales diarios, cuando deberían estar moderados, ¿sí? Creo que las redes sociales tendrían que tener... y los tienen, a mí me consta que Facebook sobre todo los tiene, pero a veces se pasan cosas, de políticas de contenido muy estrictas para evitar este tipo de cosas, porque todo esto feo, digamos, está amparado en el anonimato. ¿Sí? El saber que yo puedo tirar una piedra y nadie me ve. ¿Sí? Pero estamos hablando de gente del común. Cuando hablamos de casos de alta visibilidad, bueno, es que hablen mal de vos si sos político, es parte de la política. Con eso tenés que convivir, no podés tener la piel tan fina y empezar a pedir que cierren todos los sitios o bajen todas las páginas que hablan mal de vos, porque no es realista. Eso hoy por hoy no es realista. ¿Sí? Lo que yo planteo es la situación, es decir, una vez que vos sacaste un genio de la lámpara, no lo podés volver a meter adentro, ya salió afuera. Entonces, ¿cómo nos manejamos en esta realidad? La realidad es la que es. ¿La aceptamos o nos va a pasar por arriba? Digo, no hay muchas opciones. No, y además en este caso, hablando de políticos y de personas que ejercen funciones públicas, lo bueno es que el ciudadano tenga la posibilidad aún de expresarse también, ¿no? De opinar sobre la gestión y de seguirlo de cerca, del modo de hacer un control social. A ver, esto es una posición ideológica, si querés. Yo prefiero los excesos de la libertad que la restricción. Por definición, de la manera que prefiero un culpable suelto que un inocente preso. Pero eso es una definición filosófica. Después de ahí eso determinará una serie de acciones. Pero yo parto de ese principio. Y entonces lo digo para que se sepa de dónde lo estoy diciendo. Lo digo porque yo me paro ahí. Prefiero
los excesos de la libertad y tener que ver cómo los arreglo, que empezar a normar todo y a ponerle límites, porque cuando empezás a poner límites y seguís poniendo límites al final terminamos todos callados. Y esa no es la idea de Internet en general. Alberto, otra de las cosas de las que también es necesario hablar cuando uno se incorpora a este mundo que es tan avasallante, que acelera tanto los tiempos, donde la velocidad de reproducción de la tecnología se está calculada en 18 meses, que la aceleración, ¿no? Provoca miedo, naturalmente. El miedo al futuro, el miedo a dónde me voy, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con lo que, digamos, asistimos en los últimos tiempos a esto de los taxistas contra Uber, por ejemplo, ¿no? Que más allá de la demora y de los problemas legales y demás, lo cierto es que Uber, por la experiencia que tiene en otros países, va avanzando, y cómo avanzó Mercado Libre, cómo avanzó tantos desarrollos de aplicaciones y demás, que hacen más práctica la vida, en algunos casos la abaratan, pero a la vez provocan que mucha gente pierda su trabajo de toda la vida. ¿Qué pasa con esos miedos? ¿Cómo se compensan? Frente a las reacciones que provocan además? A ver, es difícil hablar esto de la teoría porque si hay gente que está perdiendo el empleo por un cambio tecnológico no le va a gustar. Entonces, hay que tener, digamos, conciencia de eso porque hay gente que está tocada. Pero eso ha venido pasando desde la primera revolución industrial, ¿sí? Yo te daba recién el ejemplo de que habría mucha gente trabajando, haciendo monturas. Cuando dejamos de andar a caballo se ha reducido muchísimo eso. O las chicas que estaban con las clavijas en las centrales telefónicas, cuando se automatizaron, ¿qué pasaron con él? La historia demuestra que la tecnología destruye empleos, pero crea otros nuevos, ¿sí? Es más, yo creo que hoy los chicos que no han entrado al mercado laboral, que tienen 5 o 10 años, esos puestos de trabajo todavía no se han inventado. Se van a inventar en los próximos 5 o 10 años y lo va a inventar la tecnología. De acuerdo, y además tomando los ejemplos de la historia es así, pero hay una diferencia, me parece notable, entre esta revolución tecnológica y la industrial, que es que la aceleración del tiempo hace que estemos hablando hasta de personas que nacen en un momento determinado de la historia o que quedaron fuera de la historia. Los millennials, los post-millennials, los nativos tecnológicos y la mayoría de las personas que no nacieron en esa época y que sienten que la tecnología avanza a una velocidad a la que ellos no pueden alcanzar. Porque, por ejemplo, sería muy sencillo decirle, bueno, a alguien, un taxista, que lo desplaza Uber, por ejemplo, decirle, bueno, desarrolle una aplicación. O desarrolle una actividad. O deja de pagar el alquiler del taxi y ponerte a manejar un Uber. Claro, pero también es cierto, digo, que para ciertas personas que han... Te puedo garantizar que muchos que son peones de taxi ganarían más manejando seguramente, un Uber, ¿no? Además, que trabajando por 100 mangos o 200 pesos por ahí por día. Ni hablar, los que alquilan autos, y yo hablo mucho con los choferes de taxi, y los que además están sometidos, porque los que defienden el sistema de taxi son en general los que tienen grandes, los que tienen flota y que se ven perjudicados ellos, y ellos hablan en nombre de los trabajadores del taxi, y los trabajadores del taxi son explotados por ellos. El tema de Uber, yo viajo mucho por América Latina. Sí. Voy mucho a México, estoy obviamente en Miami, estoy en Colombia bastante, estoy en Perú. En todos lados hay Uber, funciona perfecto y hay taxis. Yo no he visto gente, sí, los taxis funcionan, los Uber funcionan, son opciones. Se han resistido un poco, no ha sido lo que ha sido acá, y todos conviven. Claro. ¿Por qué la gente toma Uber? Además de que es más barato. Yo entiendo que tienen que competir en igualdad de igualdad. Sí, por supuesto, tienen que tener su seguro, tienen que tener sus papeles en regla, eso está, ley pareja para todo el mundo. Pero la gente se abraza a Uber porque en la mayoría de las ciudades, desde Nueva York hasta Rawson, los taxis son de los menos queridos por la gente, en todos lados. ¿Sí? ¿Por qué se han ganado esta fama los taxistas? ¿Por qué han
generado esta cosa de que te pasean, que te cobran de más, que te tapan el cartelito, que fuman y no puedes entrar al auto, que no tienen aire acondicionado en verano, si les pedís que lo pongan te dicen que está roto. En fin, todas esas pequeñas miserias de los taxistas que les han ganado la poca soporte de la gente. Y cuando entra una opción como Uber, puede haber sido Uber, puede haber sido cualquiera, la gente se va a eso porque está harta del otro. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El derecho de muchos o el derecho de pocos? ¿Tienen derecho a trabajar? Sí, por supuesto. Pero esta gente tiene que estar sometida a lo que dicen estos por salvar su, entre comillas, fuente de trabajo. ¿Por qué no hacen un esfuerzo además para mejorar y que la gente diga, no, sí, me tomo el taxi porque es más seguro, porque es mejor? No, porque vos podés pagar 10 o 20 pesos más si el servicio va a ser mejor, pero tenés que pagar más y además el servicio es peor. No. Alberto, no quiero dejar pasar algo que también está en discusión, que es de qué modo Google, Facebook hacen, digamos, no sé cómo llamarlo, hacen modificaciones en el sistema como para que la gente sea cada vez más adicta y cada vez tenga más dependencia de sus servicios. A ver, son dos cosas acá. Primero, entender cuál es la naturaleza de Google y de Facebook y de qué viven. ¿De qué viven Google y Facebook? De la publicidad. Y la publicidad está determinada por la cantidad de ojos que ven esos avisos o que hacen clic en esos avisos. El negocio de Facebook y de Google es un negocio de volumen, de mucha gente, ¿sí? Y que esa gente vuelva repetidamente. Vos le vendés poquito a muchos. Habiendo dicho esto, lo que necesitas es que la gente abra todos los días, si es posible varias veces al día, su página de Facebook, o que busque lo que todo el tiempo en Google, y que sus resultados sean relevantes, porque eso le hace a la gente decir, bueno, busco, me da resultados, vuelvo. En el caso de Facebook, por ejemplo, ellos, al tener la cantidad de data que tienen, de cómo la gente reacciona, ellos pueden hacer a veces test sobre 1% de sus usuarios, que son 10 millones de personas, que es muchísimo, sobre correr un píxel, que es un puntito en la pantalla, hacia la derecha o hacia la izquierda, un botoncito o una letra, una cosa, hace que la gente haga más o menos clic. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así pueden determinar qué es mejor, desde el punto de vista visual, y pueden determinar qué es lo que le da más tráfico y más. Entonces, no se hace con la idea de que sean adictos, pero sí se hace con la idea de garantizar o de asegurar o de mejorar el tráfico y la vuelta, lo que se llama stickiness, es decir, lo pegajoso que es el sitio, que la gente vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, porque eso es lo que después ellos pueden vender como ojos. Es decir, cuando va cualquier empresa, sabe que hoy en día la única plataforma que le permite llegar a 1.500 millones de personas en todo el mundo es Facebook. Entonces, pero esos 1.500 millones, de los cuales alrededor 1.000, 1.100 todos los días vuelven, para la empresa eso es su razón de vivir. Entonces lo tienen que hacer, pero no con la idea de pensar, no, yo quiero que sean adictos. La gente se hace adicta por otras razones. Alberto, te agradecemos por tu trabajo, por lo que nos has enseñado de este nuevo mundo y seguramente en alguna otra oportunidad te consultaremos porque además sos un consultor muy requerido, por nosotros también, para seguir tratando de entender cómo funciona esto y qué es el poder que tiene esto, ¿no? Del que estamos bajo control, o lo controlamos o nos domina. Yo creo que la tecnología es una herramienta, es un instrumento. Creo que tenemos que perder el miedo, tenemos que entender que sirve para hacer un montón de cosas. Es cierto lo que decías antes, los cambios están muy acelerados, pero nos vamos a tener que adaptar. Gracias. Gracias a vos.